¿Qué es ética? La ética es una ciencia filosófica que estudia la esencia y las leyes del desarrollo de la moral en la sociedad y en el mundo interno del individuo. Constituye además un conjunto de principios, normas, costumbres, representaciones sobre lo bueno y lo malo, ideales y convencionales que orientan y regulan la actitud y el comportamiento humano. La ética aplicada a la educación es aquella que aporta los fundamentos teóricos, metodológicos y normativos sobre la moral y los valores para alcanzar la educación integral de la personalidad. Por otro lado, la ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren la base del conocimiento, la comprensión y la mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. ¿Qué son las consideraciones éticas? Las consideraciones éticas son más que las actuaciones a partir de las cuales los investigadores e investigadoras aplican los principios morales en un mundo concreto de la práctica. En la actualidad son muchos los autores y autoras que trabajan los principios éticos contemporáneos en la investigación con niños y niñas. Aspectos éticos de los participantes en el proceso de publicación. Con respecto a los autores, estos deben de ser considerados como tales siempre y cuando cumplan con los requisitos de haber contribuido importantemente en la concepción, el diseño, análisis e interpretación de los datos, así como haber participado en la redacción del artículo con una revisión crítica y haber aprobado la versión final del manuscrito. Todos los autores deberán declarar por escrito las contribuciones específicas de cada uno. De esta manera, todos los participantes tienen responsabilidad del contenido del artículo. No se considera criterio para la inclusión en la lista de autores aquellos que hubieran participado con fondos económicos. Los que ayudaron únicamente en la captura de los datos o en la supervisión general del grupo de investigación tampoco deberán ser considerados como autores del artículo. Por otro lado, tenemos a los evaluadores. Una de las etapas más importantes en el proceso de publicación es sin duda la evaluación del contenido del artículo por revisores, los cuales son expertos en el tema y no forman parte del comité editorial de la revista. Estos expertos examinan el manuscrito con un estricto sentido crítico y su valoración influye en la publicación o el rechazo del artículo. Su trabajo no contiene remuneraciones económicas, lo que podría considerarse como un punto importante para evaluar la buena conducta del revisor. Integridad de la investigación. Es una serie de buenas prácticas que incluyen honestidad intelectual para proponer, ejecutar y presentar los resultados de una investigación, detallar con precisión las contribuciones de los autores a las propuestas de investigación y sus resultados, transparencia en los conflictos de intereses, ser justos en la revisión de los artículos científicos, procesos de revisión por pares, y por último favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas y el intercambio de recursos. La ética de la investigación cualitativa. Valor social o científico. El valor social o científico depende de las características que cumpla el artículo, está siendo aprobatorias por un valor social o científico de manera evaluada por las personas que tienen cierta experiencia y que pueden avalar un artículo dependiendo su credibilidad y validez. En esencia, la validez científica de un estudio en seres humanos en sí misma un principio ético. La investigación que usa muestras injustificadas, métodos de bajo poder, que descuida los extremos de la información crítica, no es ética, porque no puede generar conocimiento válido. La búsqueda de validez científica establece deber de plantear un propósito claro en generar conocimiento con credibilidad, un método de investigación coherente en el problema y la necesidad social con la selección de sujetos, instrumentos y las relaciones que se establecen el investigador con las personas, un marco teórico suficiente basado en fuentes documentales y de información, un lenguaje cuidadoso empleado para comunicar el informe que debe ser capaz de reflejar en proceso la investigación
y que debe cultivar sus valores científicos en su estilo de escritura. Proporción favorable de riesgo-beneficio. La investigación con personas puede implicar considerables riesgos y beneficios cuya porción, por lo menos al principio, puede ser incierta. Puede justificarte en la investigación como solo cuando los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan, los beneficios potenciales para los sujetos individuales y la sociedad que se maximizan a los beneficios potenciales son proporcionales o acceden a los riesgos. El concepto de proporcionalidad es metafórico. Las personas por lo general comparan riesgos y los beneficios por sí mismas para decir si exceden otros. Este requisito incorpora los principios de no maleficencia y beneficencia, reconocidos a largo tiempo como los fundamentos de la investigación clínica. Selección equitativa de los sujetos. La selección de los sujetos del estudio debe asegurar que estos son escogidos a razones relacionadas con la interrogancia científica. Una selección equitativa de los sujetos requiere que sea ciencia y no de la vulnerabilidad. O sea, el estigma social, la importancia o factores no relacionados con la finalidad de investigación a la que dicte en quién incluir como probable sujeto. La selección de sujetos debe considerar la inclusión de aquella que pueden beneficiarse de un resultado positivo. Normas éticas. Normas éticas de publicación. Las revistas científicas existen para ayudar a los investigadores a comunicar información novedosa sobre la cual pueden apoyarse para progresar. Por eso no podemos permitir que el sistema sea cuestionado por la aparición de conductas inapropiadas. Los editores debemos velar para que la credibilidad alcanzada hasta ahora por la Revista Española de Cardiología no sea alterada por este tipo de conductas que violan la ética académica y generan situaciones de injusticia para el resto de los autores. Para dar especial relevancia a los aspectos éticos de la publicación de artículos científicos, los editores de Revista Española de Cardiología vamos a modificar las normas de envío de artículos. Cada artículo que se envíe para mejorar su publicación debería cumplir con los siguientes requisitos. 1. El autor para correspondencia tiene el consentimiento de todos los autores para envío y la publicación del artículo que se ha enviado para evaluar. 2. Todos los autores han contribuido sustancialmente en el artículo sin omisión de ninguna persona, detallando la contribución de cada autor. 3. El artículo es original, no ha sido publicado previamente y no se ha enviado simultáneamente para su evaluación en otra revista. Quedan excluidas de este punto las presentaciones en congresos de científicos. 4. El artículo no contiene material inédito copiado de otros autores sin consentimiento de estos. 5. Todos los datos incluidos en el artículo que proceden de trabajos previos han sido referidos, independientemente de que provengan o no de los mismos autores. Si el artículo sometido a valoración es subanálisis de un proyecto que ya se ha generado una publicación previa, esta se debe citar siempre. 6. El artículo se mantendrá en los archivos de Revista Española de la Cardiología y será considerado una publicación válida siempre que se cumpla cada uno de los criterios anteriores. Autoría de un artículo. La autoría de un artículo científico es uno de los valores más importantes de la ciencia. Sin embargo, la definición de quién debe ser autor de un artículo varía considerablemente entre las diferentes disciplinas, así como entre los mismos científicos. El crédito de autoría debe basarse en las contribuciones sustanciales a la concepción y al diseño, adquisición de datos o su análisis e interpretación, la redacción del artículo o la revisión crítica del contenido intelectual y por último la aprobación final de la versión que se ha publicado. Importancia de la ética en una investigación. La ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se realice conforme a principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de la condición humana
y más que nada el progreso de la sociedad. Se focaliza el interés en la consideración de los aspectos éticos de la investigación en su naturaleza y fines, respecto a la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad, protección de sus datos, privacidad, confidencialidad, bienestar animal y preservación del medio ambiente. Ética en la investigación habida cuenta de la creciente importancia de las aplicaciones éticas en el quehacer científico, así como de la diversa legislación desarrollada en este ámbito. Los comités de ética desempeñan un rol fundamental, contribuyendo a que la investigación por parte de la comunidad científica se realice conforme a la normativa vigente y con absoluto respeto a los principios, compromisos y exigencias bioéticas de bioseguridad en general. En conclusión, a lo que entendí sobre las consideraciones éticas, pues más que nada esto fomenta la colaboración, la cooperación, la confianza entre los científicos para lograr avanzar con el objetivo de la investigación, también cumpliendo con la responsabilidad social y no tratar de minimizar o aceptar cualquier conducta antiética. En conclusión, tener conductas inapropiadas en la investigación puede generar pérdida de la credibilidad y manchar la reputación del investigador, así como también de las personas involucradas en el proceso de publicación y la investigación de dicho proyecto. Por ello, se considera la ética como un factor importante a la hora de investigar, ya que con ello podemos evitar el plagio y se puede ser más honesto tanto para los investigadores como los evaluadores. La consideración ética es necesaria para realizar un artículo o una investigación, debido ya que con ella checamos que la fuente sea viable, la credibilidad y la validación social, tanto científica. Para eso necesitamos realizar un estudio de ella, comprendiendo y completando todos los puntos necesarios de las normas éticas para realizar una investigación.